Buen día hermanos, hermanas, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien, que el Señor los esté guardando a cada uno de sus hogares. Nos encontramos otra vez en el horario de la reunión familiar habitual que hacemos los domingos y vamos a seguir también aprovechando que estábamos viendo la última semana del ministerio público de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Hoy es el domingo de resurrección, nos toca mirar eso en esta mañana, así que el Señor nos guíe, nos ayude en la lectura y en el pensamiento de su palabra. Estaba pensando cuando preparaba el mensaje y recordaba un par de himnos que cantamos habitualmente. El primero de ellos dice, el 295, ya pasó la noche triste, noche de dolor, cuando en cruz cruel sufriste, oh Señor. Y el otro, el 247, dice, Cristo ya resucitado, aleluya, de la muerte ha triunfado, aleluya. Qué gran verdad, ¿no es cierto?, que nos dicen estas letras de estas canciones que nos hablan a cada uno de nuestros corazones. Así que con ese pensamiento en esta mañana, pensando en nuestro amado Salvador y en la obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, vamos a seguir con la lectura de la palabra como lo hemos venido haciendo en el libro de Mateo. Así que vamos a buscar el libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 1. Dice la escritura, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, nos ayude en la meditación en esta mañana. Hermoso el relato este que tantas veces hemos leído, tantas veces hemos comentado, en recordación de lo que el Señor Jesús hizo en favor de cada uno de nosotros. Pero antes de esto dice que cuando el Señor murió, cuando lo bajaron allí de la cruz, dice que fue puesto en un sepulcro, taparon la entrada del sepulcro con una piedra y pusieron una guardia, temiendo los principales sacerdotes, Pilato y la gente importante del pueblo, que viniesen los discípulos a sacar el cuerpo del Señor y decir que Él había resucitado. Así que ya estaba todo preparado, todo maquinado por esas personas para asegurar que el Señor no saliera del sepulcro, para asegurarse de que los discípulos no pudieran sacar el cuerpo del Señor. Pero la Escritura nos dice que muy de mañana, el primer día de la semana, van unas mujeres allí al sepulcro a llevar para la preparación del cuerpo del Señor, a llevar aquellas especies que ellas preparaban para el cuerpo del Señor, para ungir el cuerpo del Señor. Y dice que ellas ahí fueron muy de mañana, muy temprano, cuando recién amanecía, camino al sepulcro. Y esto me llevó a pensar en una primera cosa, ¿no es cierto? El amor que aquellas mujeres sentían por su maestro y la amistad que ellas tenían con el Señor.
el amor por aquel maestro que las había guiado, que tantas veces les había hablado, que tantas veces les había acompañado, que tantas veces había estado con ellas en sus casas, compartiendo momentos. Ellas sentían un profundo amor, una profunda amistad por el Señor, y son impulsadas aquella mañana muy temprano a llegarse al sepulcro. No era fácil, porque aquellos que guardaban el lugar aquel eran totalmente contrarios a aquellos que eran seguidores o discípulos del Señor. Era un clima realmente hostil para aquellas personas que decían abiertamente ser seguidores del Señor. Sin embargo, ellas, en valor de su amor y de su amistad con el Señor, deciden ir muy de mañana allí al sepulcro con el Señor. Esto me hizo pensar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, que siempre debemos, en cualquier circunstancia, sentir esta devoción, este amor con el Señor. Él nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amarle. Él nos considera sus amigos, nosotros debemos considerarnos amigos del Señor. Que realmente cada momento de nuestras vidas sintamos siempre este deseo de valorar el amor que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Pero dice que cuando estas mujeres iban a aquel lugar, dice que un gran terremoto y un ángel que desciende del cielo, dice que remueve la piedra de aquel lugar y deja al descubierto el sepulcro donde estaba el Señor. Sin ninguna duda nosotros sabemos que el Señor no necesitaba de una ayuda externa para poder salir de aquel lugar. Pero sí dice que el terremoto y el ángel removieron la piedra. ¿Para qué? Para que aquellas mujeres pudieran mirar adentro, para que aquellos discípulos amados que después llegaron pudiesen mirar adentro y ver que el Señor había resucitado. No había ningún obstáculo que impidiera que el Señor resucitara, ni la piedra, ni la guardia ante la tumba, ni el correr de esa piedra. Nada puede obstaculizar el plan de Dios, ni el poder de Dios manifestado en favor de cada uno de nosotros. Y ese plan se cumplió también en ese momento. La piedra debía ser removida para que quedara al descubierto que el Señor había triunfado, que el Señor había resucitado. Y no solamente eso, sino que dice que aquellos hombres que habían sido puestos para guardar allí la tumba del Señor, que si yo me imagino que habrán sido de los hombres más fuertes, de los hombres más rudos, de los hombres más despiadados, habrían sido elegidos para ponerlos en aquel lugar, para guardar que nadie se acercara, para que nadie osara tocar la piedra que cubría la sepultura del Señor. Dice que cayeron como muertos, dice que temblaban de terror, tenían miedo ante lo sucedido, ante lo que pasaba. No hay nada que pueda obstaculizar el poder de Dios. La piedra ya estaba removida, el sepulcro ya estaba abierto, las mujeres se acercaron y dice que el ángel le habla a las mujeres y les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué bueno es buscar a Jesús, qué bueno es acercarse a Jesús. Y dice que el ángel las miró a las mujeres y les dice que ellas no tengan miedo, como aquellos que habían tenido miedo al ver la presencia del ángel y a ver lo que él había hecho. A las mujeres el ángel le dice: no tengan miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y qué bueno es que en nuestras vidas no debe haber temor. Cuando buscamos las cosas de Dios, cuando buscamos la intimidad con nuestro amado Salvador. Y les hace una invitación, le dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Les muestra el lugar donde fue puesto el Señor, pero ya el Señor no estaba. Y dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y lo primero que el ángel les da es hacer un trabajo. Dice: id pues y avisad a los hermanos, dice: id pues y avisad a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Qué bueno es que aquellas mujeres enseguida, cuando el ángel les dice que el Señor ha resucitado, cuando el ángel les dice que el Señor va delante de ellas a Galilea, que vayan y anuncien esto, ellas
hacen de mensajeras de esto que el ángel les comenta. Pero hay una cosa importante. Dice que el Señor va delante a Galilea. Y esto me hizo pensar que siempre el Señor va delante de nuestras vidas. Siempre el Señor está delante para guiarnos, para llevarnos por el camino en que debemos transitar. Y aún en el momento que Él recién había resucitado, que Él se había levantado allí de los muertos, el mensaje para las mujeres era el anuncio de que el Señor había resucitado y el anuncio de que el Señor iba adelante a Galilea, como había dicho, para reunirse con sus amados discípulos. Pero dice que cuando aquellas mujeres van de camino, dice que el Señor Jesús les sale al encuentro y le dice salve. Y ellas, dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Escucharon la voz del Salvador. E inmediatamente esto las impulsó a postrarse a sus pies y adorarle. Qué lindo que es escuchar la voz del Salvador. El mismo Señor dijo, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor les habla a las ovejas y las ovejas reconocen su voz. Y aquellas mujeres reconocieron la voz del Señor. Cuando el Señor les habló, e inmediatamente ellas se postraron a los pies del Señor y le adoraron. Ustedes se dan cuenta cómo ellas reaccionaron siempre a la voz de Dios. Cuando el ángel enviado por Dios les habló, ellas escucharon. Cuando el ángel les mandó que hicieran, ellas obedecieron. Cuando escucharon la voz del Señor, ellas se postraron y adoraron. Obedecer a la voz de Dios, obedecer a lo que Dios dice a nuestros corazones. Que sepamos siempre reconocer la voz del Señor, que sepamos siempre reconocer su voluntad, que sepamos siempre hacer lo que Él nos pide en cada una de nuestras vidas. Estas mujeres no duraron en ningún momento. Dice que con gran gozo lo hicieron, con temor, con temblor, con temor reverente, pero con gozo hicieron lo que la voz del Señor le decía. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Allí el Señor dice por el camino, yo voy delante de ustedes una vez que le avisen y en Galilea me verán. Y esto me hizo pensar, hermanos y hermanas, que nosotros también somos peregrinos en esta vida. Nosotros vamos transitando el camino de esta vida y vamos detrás del Señor. Y un día le vamos a ver, no en Galilea, pero sí en la ciudad celestial, allí en los cielos. El Señor va delante de nosotros y nos dice, síganme, nos vamos a reunir, allí me verán. Y qué hermosa esperanza que tenemos los hijos de Dios de un día reunirnos con el Señor allí en los cielos y verle a aquel que nos amó de tal manera que murió por nosotros en la cruz, que dio su vida para perdonar cada uno de nuestros pecados. Esta es la historia que nos cuentan los evangelios de cómo sucedieron estos hechos que nos hablan de la maravillosa obra que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. De qué manera gloriosa y maravillosa Él resucitó, desafiando todo lo que los hombres pensaban, todo lo que los hombres hacían y lo que nunca se había visto antes. Aquel que murió, aquel que había predicho que después de 3 días resucitaría, lo había hecho. Y el Señor Jesús lo hizo en favor de cada uno de nosotros. Pero yo quisiera también en esta mañana también pensar en lo que significa la resurrección para cada una de nuestras vidas y de qué manera lo podemos aplicar en cada uno de nuestros corazones para bendición, para crecimiento, para enseñanza de cómo debemos movernos dentro de la iglesia de Dios. La resurrección también nos habla en cada una de nuestras vidas de qué manera debemos llevar el mensaje del Evangelio. Yo quisiera que fuéramos un poquito a mirar lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 15, algunos versículos allí que el apóstol Pablo escribe acerca de la resurrección del Señor y también de la nuestra. Dice que lo primero que el apóstol Pablo nos va a mostrar era que la resurrección fue profetizada. ¿Sí? En las Escrituras estaba profetizado que el Señor iba a resucitar. Ya en el Antiguo Testamento Job hablaba de la resurrección del Señor, el salmista hablaba de la resurrección del Señor. Jonás dice que fue una señal de lo que iba a ser el Señor.
pero la palabra de Dios también fue profetizada, la resurrección también fue profetizada por el mismo Señor. Dice allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 21, y también en el capítulo 17, versos 22 y 23, dice que el Señor iba a resucitar. Dice que aquellos hombres principales, sacerdotes, principales del pueblo, dice que un día lo iban a tomar, lo iban a crucificar, pero yo al tercer día, dice, es necesario que el Cristo padezca estas cosas y al tercer día resucite. El Señor había profetizado acerca de su resurrección. Y esto tiene una importancia y una prominencia en cada una de nuestras vidas, porque dice el versículo 4 allí de 1 Corintios capítulo 15, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí no actuó el azar en ninguna manera, sino que todas las cosas que sucedieron, todo estaba ajustado al plan de Dios y todo está ajustado a lo que dicen las Escrituras. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a lo que decían las Escrituras. Pero también hay un segundo punto y que es muy importante. También la resurrección de Cristo es la verdad central del Evangelio. Dice el capítulo 4 y el versículo 25 de Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la verdad central del Evangelio. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Qué importante, ¿no es cierto? Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Pero también hay un tercer punto que dice que es la prueba y la confirmación de nuestra predicación y de nuestra fe. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Es la prueba y la confirmación, hermanos, del mensaje que nosotros predicamos, de la fe que nosotros profesamos. Si Cristo no hubiese resucitado, dice la Escritura, que es vana nuestra predicación y es vana nuestra fe. Estaríamos hablando de cosas que no habían sucedido y no tendríamos la base ni el apoyo de las cosas que predicamos y de las cosas que creemos. ¿Se acuerdan? De acuerdo a las Escrituras, nuestra predicación y nuestra fe se basan en la resurrección del Señor Jesús. Pero también dice la Escritura que la resurrección del Señor es para que nosotros la proclamemos, para que nosotros la proclamemos a este mundo. Dice la Escritura en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Las Escrituras nos invitan a proclamar esto, a proclamar que Jesús resucitó y a hacerlo como lo hacía el apóstol Pablo, con firmeza, con decisión, con autoridad, más Cristo ahora resucitado de los muertos. El mensaje nuestro en este tiempo de Pascua y siempre debe ser: Cristo vive, Dios está vivo, Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en tu corazón, Cristo quiere morar en tu vida. Ese debe ser el mensaje del cristiano. Mas ahora Cristo ha resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, dice la Escritura, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán todos mueren. Pero también la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en Cristo todos viven. Nosotros debemos proclamar al mundo que la resurrección de Cristo trae vida a nuestros corazones. Y por último, quisiera hablar también que la resurrección es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y es la esperanza que cada uno de nosotros poseemos. Dice el versículo 51
también del libro de Corintios, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El poder de Dios obra a través de la resurrección de Cristo. Y así como un día Cristo resucitó de los muertos, nosotros también un día resucitaremos. Algunos dicen que serán transformados y los que han dormido serán resucitados por el poder de Dios. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Dice la Escritura que aquellos que estaban durmiendo serán resucitados. El poder de la resurrección. Ese que cambia el cuerpo corruptible por uno incorruptible. La resurrección para una vida gloriosa allí en los cielos con el Señor Jesús. Dice el verso 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria para cada una de nuestras vidas porque Cristo ha resucitado. Porque Él nos la da, porque Dios nos la da en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Cristo es poder en cada una de nuestras vidas, de saber que un día vamos a resucitar, que un día vamos a ir a los cielos juntamente con Cristo, porque Él obtuvo la victoria en favor de cada uno de nosotros. Pero dice que también nos trae esperanza, y dice allí en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es nuestra esperanza, en eso confiamos. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Qué hermosa declaración de la palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. La resurrección de Cristo también trae esperanza a cada una de nuestras vidas. Cuando se toque la trompeta allí al final, cuando el Señor definitivamente venga a buscar a su iglesia, dice que los que durmieron resucitarán primero. Después los que hayan quedado serán transformados y todos iremos allí al cielo con el Señor Jesús. Tenemos esperanza, tenemos confianza de que el Señor tiene poder para hacer estas cosas. Tiene el poder de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, como hemos leído. Algo que nosotros no podemos calcular, que no podemos medir, que a veces no podemos ni contar. Es infinitivamente el movimiento de un abrir y cerrar de ojos que hacemos por día. Bueno, el poder de Dios dice que lo resume así: en un momento dice que todas las cosas cambiarán y los que están muertos resucitarán y los demás serán transformados y todos iremos a morar allí en los cielos con el Señor. Así como un día el sepulcro quedó vacío, así como un día el sepulcro no pudo abrigar más el cuerpo del Señor, sino que el Señor salió de aquel lugar victorioso y con vida, así también un día será para cada uno de nosotros. Dejaremos este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, este cuerpo sumido al pecado, horadado por el pecado, degradado por el pecado, para vestir un cuerpo incorruptible, glorioso, que tendrá entrada, que estará capacitado para entrar en la misma gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, el Señor mismo escribiendo allí, el evangelista Juan en el capítulo 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros
también está ahí. Esa es la seguridad del creyente. Eso es lo que nos enseña la resurrección del Señor. Gracias a su victoria allí en la cruz, gracias a su victoria saliendo del sepulcro, hoy nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Pero quisiera también que en esta mañana, si hay alguna persona que todavía no tiene esta seguridad, que todavía no ha comprendido el mensaje de resurrección, que pueda pensar en estas cosas, que se pueda acercar al Señor, que pueda reconocer su voz, que pueda mirar dentro de su corazón, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Que recuerde que Él murió por sus transgresiones, por sus pecados, y resucitó para justificarnos. Justificados pues por la fe, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. Si tú en esta mañana crees en el Señor, Él perdonará tus pecados. Si crees que Él resucitó de los muertos, Él te justificará. Y si depositas tu fe en Él, si crees de corazón en Él, tendrás paz y vida eterna para tu alma. Que realmente en esta mañana el Señor nos siga ayudando a meditar en estas cosas, en pensar en todo lo ocurrido. Y recordemos que dentro de esa esperanza está la promesa del Señor. Yo voy delante de ustedes, le dijo. Me encontrarán en Galilea, allí me veréis. El Señor nos dice a nosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que un día ustedes puedan ir a aquel lugar que yo preparé y me puedan ver. Y dice la Escritura que le veremos a aquel que murió por cada uno de nosotros. La visión allí de Juan en el Apocalipsis dice que vio uno que estaba vestido con las ropas teñidas de sangre, uno que era como un cordero, el Señor Jesús, aquel que murió por cada uno de nosotros. Le veremos tal cual es, dice la Escritura. Dice que le veremos a aquel que quiso morir por cada uno de nosotros. Que en esta mañana el Señor nos ayude a meditar en estas cosas, a pensar en estas cosas, y que realmente sea una Pascua cerca del Señor, sabiendo que Él pasó por alto nuestros pecados, nos perdonó y nos salvó para toda la eternidad. Que el Señor les bendiga y que nos siga guardando, que nos siga cuidando y que podamos seguir honrando y alabando su nombre. Amén.